Buen día, estudiantes de la asignatura de programación. En esta videocápsula estaremos abarcando parte de la unidad 2, Introducción al lenguaje C. El tema que abordaremos es tipos de datos. Todos los datos que son procesados por una computadora se almacenan en la memoria principal y, no importa de qué tipo sean, se representan por medio de unos y ceros, a los cuales denominamos bits. Recordemos en videocápsulas anteriores que tenemos nuestro propio lenguaje como seres humanos, los cuales a través de un lenguaje de programación son traducidos o compilados al lenguaje máquina. El lenguaje máquina es la forma en que se comunica la computadora, a través de ceros o unos, es decir, la ausencia o paso de corriente, a los cuales, repito, se les denomina bits. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a programar, vamos a utilizar un lenguaje de programación, que en este caso el que estamos manejando es Dev C++, tenemos que identificar qué tipo de datos estamos utilizando. Recordemos que hay datos de entrada y datos de salida, que son los que son procesados. Los datos de entrada son procesados para obtener datos de salida. Entonces, estos tipos de datos tenemos que identificar qué tipo de datos son. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva que nos dice que no todos se pueden representar con el mismo número de bits. Ok, vamos a retomar. Todos son representados por unos y ceros, que son denominados bits, pero no todos pueden ser representados con el mismo número de bits. Quiere decir que unos utilizan más que otros. Esto sí depende del tipo de dato que estemos utilizando. Por ejemplo, los caracteres como la A, arroba, Z, etc. son representados utilizando 8 bits. Acuérdense, bits combinación de ceros y unos. Utilizan 8. Pero en cambio, si se quiere representar un número decimal, se está utilizando al menos 32 bits. Entonces, ahí recae la diferencia entre la utilización de un tipo de dato y otro. Entonces, esto sí es importante indicarlo a la hora que hagamos nuestro programa para que la computadora pueda identificar el tipo de dato necesario para poder separar en memoria ese espacio y así como también qué tipo de operaciones podemos utilizar. Por lo que cuando se crea un espacio en memoria, es necesario indicar qué tipo de datos se desea almacenar ahí. Lo que decíamos, la computadora lo que va a hacer va a crear un espacio en memoria para poder guardar ese dato que se va a utilizar. Pero depende del tipo de dato, porque si es un dato que utiliza 8 bits, será un espacio menor a uno que utiliza de 32 a más bits. Para que se reserve, como dice, para que se reserve la cantidad de celdas de memoria que se necesitan y las operaciones que se pueden realizar con ellos. Pues si estamos guardando en un tipo de dato numérico, se puede identificar. No puedo decir sabe la computadora, porque en realidad no lo sabe así nada más, sino puede identificar que con ese tipo de dato va a poder hacer operaciones de tal forma que se obtenga un resultado numérico, por ejemplo. En cambio, si estamos utilizando variables o estamos utilizando alfanuméricos, pues bueno, el tipo de operación puede ser diferente o el resultado diferente. Los tipos de datos que existen, independientemente del lenguaje de programación, se pueden clasificar de la siguiente forma, en simples y estructurados. Los simples son los numéricos, que sabemos que existen números enteros o con decimal. Los lógicos, los que permiten identificar verdadero o falso. Y los alfanuméricos,
que son letras y números de forma de carácter. Y los estructurados, que son arreglos unidimensionales o multidimensionales, y las estructuras o registros. Tipos de datos simples en C. El tipo de dato char es el en el que se puede identificar que su tamaño equivale a 8 bits, capaz de contener un carácter del conjunto de caracteres ASCII. Para que quede más claro, está ahí el ejemplo. Es la letra A, ya sea mayúsculas, ya sean minúsculas, y los números. El int representa un entero. Normalmente ocupa mínimo 16 bits, pero su tamaño es según la máquina en que se ejecute. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? El número 1024, el número menos 258. El tipo de dato float es un número de punto flotante de precisión normal. Esto significa decimales. O sea, aquellos números que se utilizan decimales es identificados como el tipo float, porque es un número de punto flotante. Ejemplos: 10.5 menos 11.6. Y doble es un punto flotante, pero de doble precisión. Y ahí tenemos los ejemplos en los cuales podemos ver que, bueno, tienen más posiciones decimales. Vamos a ver un ejemplo ya de un programa para que puedan identificar mejor esto que estamos viendo. Este ejemplo multiplica dos números enteros y muestra el resultado por pantalla. Ya hemos visto que la estructura de un programa iniciamos con la inclusión de las librerías, por eso dice got2include. Recordemos, got2include va a incluir alguna librería, biblioteca, como lo habíamos mencionado, que tiene esos nombres. Y la biblioteca que está incluyendo es la stdio.h. Recordemos que stdio.h es de input-output, es decir, entrada y salida de datos. En este caso, como vamos a multiplicar dos números y mostrar el resultado por la pantalla, va a haber una entrada de dos datos, de dos números, los cuales se van a procesar, es decir, se van a multiplicar, y luego va a arrojar en pantalla el resultado, que esa es una salida. Por eso utilizamos stdio, de entrada y salida de datos. Abrimos, como sabemos, siempre hay que tener al int main. El main es la función principal y se abre con la llave y hasta el final se cierra con llave. Aquí les puse el ejemplo en las videocápsulas anteriores, que imagínense como si fuera el inicio y fin en los algoritmos, ¿no? Si hago mi diagrama de flujo, le pongo inicio y le pongo fin, encerrados en un óvalo. Si hago mi pseudocódigo, pongo la palabra inicio y hasta el final pongo fin. Tómenlo así. El int main va a ser la función que nos va a permitir identificar que estamos iniciando y dónde estamos terminando. Bueno, ya después sigue lo que son ya se presenta ya la declaración de una variable denominada multiplicador. En este caso, multiplicador tiene el tipo de dato int. Si ahí lo ven, antes de ello dice int multiplicador. ¿Qué significa? Que esa variable multiplicador va a ser de tipo entero. Ahí lo dice en los comentarios. Se define multiplicador como entero. ¿Qué quiere decir? Que cuando se ejecute este programa, lo que va a esperar la computadora es que le den números enteros. Si se mete decimales o algún otro carácter, letras, etcétera, no, va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no está definido como o sea, no son enteros esos caracteres o lo que le estás proporcionando. Y él va a identificar que tenga que ser entero. Y tenemos el siguiente que dice multiplicando, int multiplicando. Recordemos que para multiplicar necesitamos dos números.
Entonces uno se va a guardar en la variable multiplicador y el otro se va a guardar en la variable multiplicando. Y ambas son del tipo entero. Y después dice int res. O sea, res la abreviaron allá. Puede ser int resultado, por ejemplo. Se define el resultado como un entero igual. Sabemos que si vamos a multiplicar dos enteros nos va a dar resultado un entero. Entonces el resultado se va a guardar en la variable res, el cual es un entero. Y bueno, siguiendo ahí el ejemplo, a multiplicador le dan el valor de 1000, al multiplicando le dan el valor de 2 y a res que le van a dar, por eso está ahí el signo igual, le va a contener la multiplicación, que es esa estrellita allá, es el asterisco realmente el que nos sirve como para identificar la multiplicación. Por eso dice res es igual a multiplicador por multiplicando. Y recordemos que todas las instrucciones tienen que terminar con punto y coma. De lo contrario, la computadora no podrá identificar hasta dónde llega esa instrucción. Y bueno, luego imprimimos en pantalla. Printf, resultado es igual a % de res. Es la forma en que se va a presentar. En este caso, bueno, el ejemplo dice multiplica dos números enteros y muestra el resultado en pantalla. No se le está pidiendo al usuario que proporcione esos dos números, sino aquí a fuerzas ya se tienen los dos números. Uno es 1000 y el otro es 2. Entonces sí es importante recalcar esto. Si fuera que el usuario es el que proporciona, pues es diferente las instrucciones que se estarían realizando. Pero en este caso lo que nos interesa es mostrar lo que es el tipo de dato que se está utilizando. El siguiente ejemplo dice introducción de datos por teclado. Aquí sí se introducen los datos. Ya nos hace la multiplicación, no se está pidiendo, pero sí se introducen los datos. Recordemos gato include va a incluir stdio.h. stdio porque es entrada y salida de datos. Vamos a introducir datos, es decir, vamos a tener datos de entrada. Nuestro main, que es nuestra función principal. Y tenemos ahí int i. Eso quiere decir int i, mi variable va a ser i. Int quiere decir que esa variable es entera. Eso quiere decir que solo va a aceptar números enteros. Y luego tenemos a float x. X es la variable. Eso quiere decir que x va a tener float, números decimales. Entonces ahí los tenemos declarado, int i, float x, y si se dan cuenta también tienen punto y coma al final. Recordemos, cada instrucción para que la computadora identifique que ahí terminó la instrucción que le estamos dando, tiene que ser con punto y coma. Luego printf se imprime en pantalla la frase, teclee el número entero i. Y scanf es para leer ese número entero. Si se dan cuenta, scanf y tenemos allá %d. %d significa que voy a leer un número entero. Y luego coma, ampersand i, eso significa que lo que leí, lo que se lee, que teclearon, se va a poner en la variable i. Luego sigue printf, teclee el número real. Ahí está, miren, número real X. Eso quiere decir que pueden meter un número hasta con decimales. Y luego se hace la lectura, scanf %f. Ese %f significa que se va a guardar en una variable que es tipo flotante. Y esa variable que es de tipo flotante es la X. Y dice ampersand X. Lo voy a guardar en ampersand X. Es muy importante tener en cuenta este ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí te indica cómo vas a leer los datos que proporciona el teclado a través de scanf y cómo vas a imprimir en la pantalla la información. Digo importante en cuestión porque si utilizan printf tienen que abrir paréntesis, tienen que abrir corchete, dar la frase o la oración que se va a poner, cerrar corchetes, cerrar comillas, cerrar paréntesis y punto y coma. Y para la lectura
cuando se teclee en el teclado, hagan lectura y lo guarden en la variable correspondiente, se tiene que abrir paréntesis, se tiene que abrir comillas, se tiene que poner porcentaje, ya sea DF, dependiendo del tipo de variable. Se cierra la doble comilla, se pone coma, se pone ampersand, se pone la variable, se cierra el paréntesis y se punto y coma. Esa es la estructura específica para poder realizar la impresión en pantalla y la lectura del teclado, que es muy importante. Como había mencionado, normalmente se cometen errores, pero porque se nos olvida o suprimimos poner algún símbolo, algún signo, o no cerramos un paréntesis, o no ponemos el punto y coma, la coma, o nos confundimos, en lugar de poner %D, ponemos %F, etcétera. O sea, recordemos que estamos comunicándonos con una máquina, a la cual hay que decirle específicamente tal cual hasta el punto y coma. Bueno, aquí desglosé un poquito más la teoría. Si fuese tipo entero, o sea que ya vimos que es int, representa números enteros con o sin signo. O sea, podemos guardar un -1 o un 1, que estarán compuestos por los dígitos del 0 al 9, pudiendo ser precedidos por los signos más o menos. Algunos ejemplos de datos enteros son 0, 23, -176, -1, etc. Para definir variables en C, se antepone la palabra reservada del tipo al identificador de la variable. Parece trabalenguas. Dice, para definir variables en C, es decir, recordemos, la variable es lo que vamos a utilizar, como teníamos el int y el float x. O sea, para definir esa variable, esa y, esa x que voy a utilizar, se antepone, es decir, se pone antes de ella la palabra reservada. Se le dice la palabra reservada porque int, la computadora ya identifica lo que es. Float ya identifica lo que es. Char ya identifica lo que es. Son palabras reservadas. Eso significa que son palabras que ya están reservadas para determinada función. Bueno, entonces se pone antes de la variable la palabra reservada del tipo, el tipo al identificador de la variable, el tipo de dato que va a ser esa variable. Si va a ser un entero, va a ser un int. Si va a ser un punto flotante, es decir, decimales, va a ser un float. Si va a ser un carácter, va a ser un char. El tipo de datos enteros se define en el lenguaje de programación por la palabra reservada int, lo que habíamos visto. Para definir un tipo de dato en C se describe lo siguiente, ya lo sabemos, el int y el nombre de la variable, y terminamos con punto y coma. Int y punto y coma. Ahora, si tenemos varios datos que son del mismo tipo, se pueden definir todas en la misma línea de código, escribiendo un único int, separando el nombre de las variables por la coma. Una vez que se haya acabado de definir las variables, se cierra la línea de código con punto y coma. Por ejemplo, puede ser que si nosotros en nuestro programa podemos poner int edad igual 24, punto y coma. Int peso, esto. Int esto, lo otro. O sea, yo por cada variable puedo ponerle su int antes y al final punto y coma. Pero bueno, imagínense en los programas, ya conocen, para quienes son los programadores y se dedican a esto, estar poniendo int esto, int esto, int esto, int esto. Entonces se vuelve muy largo. Lo que nos permite este lenguaje es que podamos definir todos los que son int. ¿Y cómo es? Poner int al principio y después todas las variables separadas por coma. Int, edad, coma, número, coma, contador. Si ya no hay más, entonces cerramos con punto y coma. De esta forma podemos definir muchas variables en una misma línea de código utilizando una sola vez
lo que es el tipo de dato, la variable reservada del tipo de dato. El tipo real, ya vimos el tipo entero, el tipo real. Se emplea para representar números reales con decimales. Para definir datos reales se antepone la palabra reservada float al identificador de la variable. Lo que habíamos visto, o sea, ya entendemos más lo que nos dice, ¿no? Para definir datos reales, o sea, si tengo un dato que va a ser real, o sea, va a tener decimales, se antepone, es decir, se pone al principio la palabra reservada, repetimos, palabra reservada porque es algo que ya está reservado para esa función. Float, al identificador de la variable, es decir, a la variable que voy a utilizar. Y la forma en que se hace es float, identificador, igual a valor, punto y coma. O puede ser también float, identificador, punto y coma. A veces el identificador no se le pone un valor o sí se le pone. En la siguiente en videocápsula vamos a poder ver más claro esta parte. Ay, disculpen. Me salté el ejemplo. Fue error de Dodo. Bueno, el tipo carácter es este tipo de datos. Se emplea para representar un carácter perteneciente a un determinado código utilizado por el ordenador, normalmente el código ASCII. Para no hacernos pelotas ni nada, específicamente el tipo carácter es alfanumérico. Pueden ser letras, pueden ser números, pero están considerados como caracteres, como si fuera una letra. Dice, para representar este tipo de datos se antepone la palabra reservada char al identificador de la de la variable. Como siempre, si queremos utilizar un tipo de variable de forma de carácter, o sea, un tipo carácter, antes de esta variable se le pone el tipo de dato. Y el tipo de dato es la palabra reservada char. Ahí lo tenemos. Char, el identificador, ya sea la letra, y puede ser el valor que obtenga. Una constante tipo char se representa como un solo carácter encerrado entre comillas simples. Por ejemplo, char letra, coma, char letra 2, punto y coma. O char letra es igual a la A. O sea, repetimos, son variables a las cuales van a contener un valor alfanumérico. Bueno, veamos el ejemplo nuevamente. Solo es para que recuerden. Creo que fue bueno de primero mostrar una parte de la teoría, el ejemplo para recalcarlo y luego esta otra teoría un poquito más desglosada. Y regresé al ejemplo solo para tener en cuenta. Ahí tenemos definido a nuestras variables. Tenemos la variable y, la variable x, y va a ser tipo entero porque antes de ella se antepone a esta variable lo que es la palabra reservada int. Y la variable x es tipo flotante porque se antepone a esta variable la palabra reservada float. Es posible aumentar o disminuir la capacidad de representación de números utilizando los modificadores long, short, unsigned. De esta manera, las combinaciones que se ajustan al estándar ANSI junto con sus rangos mínimos son los siguientes. Solo para retomar, aquí lo importante es que antes de, al poner la palabra reservada del tipo de variable, se le puede aumentar estos modificadores long, short, unsigned, de tal forma que se pueda ajustar si es mucho más grande, más corto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el int, el float tienen determinados números de bits, como habíamos indicado. Si se necesita mucho más bits, pues bueno, o menos, entonces vamos utilizando estos modificadores. Esto es bueno, no nos enfocamos mucho porque es mencionarlos para que ustedes conozcan, pero sí los tipos de datos ya básicos, por así decirlo, y los simples son los que estuvimos repasando para que ustedes puedan ir
ya realizando su declaración de variables a través de los tipos de datos. Bueno, aquí nada más para que tengan un panorama. Recordemos, tenemos el char, que es el tipo de caracteres, que lleva 8 bits. Si nosotros le aumentamos un sign-in chart, pues el rango va a ser muy diferente. Sign-in chart, de igual forma. El int, sabemos que 16 bits abarca, tiene cierto rango, pero si yo utilizo un sign-int, va a tener otro rango a utilizar, sign-int, otro rango, short-int, y así sucesivamente. Y con esto podemos ir adecuando nuestro programa dependiendo de las necesidades que tengamos. Les repito, esto, bueno, se los presenté para que ustedes tengan conocimiento, sepan qué es. Sin embargo, bueno, por las actividades que vamos a estar realizando no vamos a necesitar tanto utilizar el sign-in, el short, el long, etcétera. Vamos a estar utilizando más bien solo la palabra reservada del tipo int, float, sobre todo, y posiblemente char. Con esto, pues bueno, agradezco su atención. Espero haya quedado claro. Recuerden que cualquier duda, pues pueden, estamos en comunicación a través del foro de dudas de la plataforma, del mensajero de la plataforma o el correo institucional. Gracias.